Cuando se habla de los mejores del mundo, de las competencias más intensas, no hay otro lugar que venga a la mente que no sean los Juegos Olímpicos, donde las personas más increíbles del planeta se reúnen para mostrar sus habilidades. Sin embargo, incluso los atletas más fuertes y experimentados del mundo terminan cometiendo errores o convirtiéndose en víctimas de tragedias verdaderamente impactantes. Eso es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy. Un caso que quedó marcado en la historia de los Juegos de Invierno ocurrió en 2010, en Canadá. Faltaban pocas horas para la apertura oficial, cuando el atleta georgiano Nodar Kumaritashvili, de 21 años, sufrió un accidente gravísimo durante un entrenamiento de luge en el Whistler Sliding Center. Avanzaba a gran velocidad, casi 144 km por hora, cuando perdió la línea ideal en la temida curva 13. Subió demasiado por la pared de hielo y salió despedido de la pista, golpeándose contra un poste de acero. El equipo médico llegó en segundos, intentó reanimarlo y luego lo trasladó a un hospital en Whistler, pero no resistió. La noticia se propagó rápidamente entre los equipos. Minutos después, representantes de cada delegación fueron informados, cambiando por completo el ambiente entre bastidores. Fue la primera muerte de un atleta en una prueba de luge desde el inicio de los Juegos de Invierno, 1924. El accidente generó un debate sobre el propio trazado del Whistler Sliding Center, considerado el más rápido del circuito. En las semanas previas, varios competidores ya habían reportado sustos, derrapes y caídas. Algunos incluso cuestionaban si los atletas de países con menos estructura recibían tiempo suficiente de entrenamiento para dominar un recorrido tan veloz. Después del impacto, las autoridades anunciaron ajustes temporales en la pista para reducir la velocidad de los entrenamientos. Aún así, mucha gente salió de ese día con la sensación de que los límites del deporte habían sido superados y de que el precio pagado fue demasiado alto. Esta tragedia ocurrió incluso antes de que comenzara la competencia. La historia es la de la gimnasta soviética Elena Mukina, considerada una de las mayores promesas del país a finales de los años 70. Comenzó tarde según los estándares de la élite de la gimnasia, pero avanzó rápidamente. A los 18 años ya se había coronado campeona mundial en Estrasburgo, en 1978, ganando 3 oros y dejando atrás incluso a otras competidoras famosas. El problema fue que después de ese gran año, la presión para que fuera la figura principal de los Juegos Olímpicos de Moscú aumentó demasiado. Los entrenamientos se volvieron cada vez más pesados y el desgaste comenzó a notarse. En 1979, durante la preparación para otro campeonato, Elena se rompió una pierna. Aún así, faltando menos de un año para los Juegos, fue obligada a volver a la rutina normal sin estar completamente recuperada. Decía que apenas podía caminar, pero continuó. En esa misma época, el equipo soviético quería que dominara un movimiento nuevo, llamado Salto Thomas, creado por el gimnasta estadounidense Kurt Thomas. Era un salto considerado arriesgado incluso para hombres, porque cualquier error en la rotación podía hacer que el atleta cayera sobre el cuello. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos de 1980, mientras entrenaba en Minsk, Elena intentó el salto, cayó de forma incorrecta y sufrió una fractura cervical que la dejó tetrapléjica. No podrás ser campeona del mundo en este aparato. Es quizá el más moderno de los que hemos visto hasta ahora. La Unión Soviética ocultó el caso hasta el final de los Juegos. Ya de adulta, Elena contó que había advertido al entrenador que podía romperse el cuello. Él respondió que personas como ella no se rompían el cuello. Años después, el salto fue prohibido. Elena murió en 2006, a los 46 años, y hasta hoy es recordada como uno de los casos más trágicos de la gimnasia mundial. Poco después de los Juegos Olímpicos de París, en 2024, Rebecca Cheptegei, una maratonista de Uganda que había terminado la prueba olímpica en la 44ª posición, se convirtió en una víctima trágica. A los 33 años, todavía celebraba el logro cuando su vida dio un giro total. A comienzos de septiembre, Rebecca regresó a casa después de ir a la iglesia junto con sus 2 hijas, de 9 y 11 años. Según la policía local, su exnovio, Dixon Diema, ya estaba escondido en la propiedad.
rivalidad. La relación entre ambos estaba marcada por constantes peleas, y familiares contaron que la tensión había aumentado debido a un terreno comprado recientemente. El sospechoso apareció con un bidón de combustible y, tras otra discusión, atacó a Rebecca dentro de la casa. Fue auxiliada y llevada a un hospital, pero tenía quemaduras que cubrían gran parte del cuerpo. Los médicos intentaron estabilizar a la atleta durante 4 días, pero no resistió. La noticia de su muerte fue confirmada por la Federación de Atletismo de Uganda y también por el equipo olímpico de Kenia que entrenaba con ella. El caso generó conmoción entre los atletas de la región, ya que Rebecca era considerada un ejemplo de superación. Comenzó a competir tarde y, aún así, llegó al mayor escenario del deporte. El sospechoso también resultó herido durante el ataque y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. Las autoridades abrieron una investigación y el crimen reavivó el debate sobre la seguridad de las mujeres atletas en el este de África. Lo más triste es que el logro olímpico, que debería haber sido el comienzo de una nueva etapa, terminó convirtiéndose en el último capítulo de la carrera de una atleta admirada en todo el país. En un torneo de tenis en Hamburgo, Alemania, ocurrió una de las tragedias más recordadas del deporte hasta hoy. En 1993, Mónica Seles, con solo 19 años y líder absoluta del ranking femenino, estaba en la mejor etapa de su carrera. Acababa de ganar 3 Roland Garros consecutivos, además de títulos en el US Open y el Australian Open. En esa época, muchos la consideraban imbatible, pero el día 30 de abril, durante una pausa del partido contra Magdalena Maleeva, Seles se sentó en el banco para descansar. La cancha estaba llena, con más de 6.000 personas observando. Fue entonces cuando un hombre del público, Günther Parche, se acercó por detrás de la valla baja que separaba a los espectadores e intentó herir a la atleta con un cuchillo de cocina. La hoja impactó en la zona entre los hombros. Ella se levantó asustada y caminó tambaleándose hacia el centro de la cancha, mientras la seguridad finalmente lo reducía. Al principio, se sospechó que el ataque tuviera relación con la guerra en la antigua Yugoslavia, ya que Seles nació allí, pero la policía descubrió que el agresor era simplemente un fan obsesionado de Steffi Graf, rival directa de Seles en la disputa por la cima del ranking. Parche habría dicho que quería impedir que Seles siguiera ganando. Pasó semanas tratando la herida física, pero el impacto emocional fue mucho mayor. Seles estuvo alejada de las competiciones durante 28 meses y relató que incluso actividades simples se volvieron dolorosas. Para empeorar las cosas, el agresor recibió solo libertad condicional, lo que indignó a la comunidad del tenis. Cuando regresó, en 1995, todavía logró ganar el Australian Open de 1996, pero nunca recuperó el dominio absoluto que tenía antes. Hasta hoy, muchos creen que su carrera habría sido aún más grande si ese ataque no hubiera ocurrido. Durante la Maratón de Estocolmo de 1912, un nombre quedaría marcado para siempre, el del portugués Francisco Lázaro, un joven de 24 años que llevaba la bandera de su país y la esperanza de regresar a casa como campeón. Lázaro era carpintero en Lisboa y corría porque no tenía dinero, ni siquiera para tomar el tranvía hasta el trabajo. Se convirtió en atleta, casi por casualidad, ganó carreras en Portugal y terminó siendo convocado para representar al país en su primera participación olímpica. Llegó a Suecia, animado y entrenado como podía. En esa época, la preparación era básicamente disciplina y valentía, pero el día de la maratón se convirtió en un desastre. La prueba se retrasó horas debido al calor extremo, que llegó a más de 40 grados Celsius. Aún así, la largada se realizó a media tarde. Lázaro comenzó con un ritmo constante, pasó bien los primeros 25 kilómetros y seguía entre los mejores, pero cerca del kilómetro 30 se desplomó en una colina. Intentó levantarse, cayó de nuevo y fue llevado al hospital. Los médicos registraron una insolación grave, seguida de meningitis causada por el colapso del cuerpo. Murió a la mañana siguiente sin llegar a conocer a la hija que nacería 4 meses después. La historia se volvió aún más dura cuando se descubrió que el cuerpo de Lázaro permaneció 2 meses en Suecia porque nadie tenía dinero para repatriarlo. El propio rey sueco terminó pagando el traslado. Hoy, Francisco Lázaro es recordado como el primer atleta olímpico en morir durante una prueba y como alguien que llevó la dedicación al deporte al límite, en una época en la que la seguridad deportiva y la medicina estaban muy lejos de lo que conocemos hoy.
Entre estas historias tensas de los Juegos Olímpicos, hay un episodio que quienes siguieron Río 2016 no olvidan. Ocurrió en la final masculina de levantamiento de pesas, en la categoría de hasta 77 kilos. Todo parecía normal, hasta que el armenio Andranik Karapetyan intentó levantar 195 kilos. El movimiento comenzó firme, de esa manera que solo quien entrena toda la vida consigue. Pero cuando el peso pasó por encima de la cabeza, algo salió mal. La barra se deslizó hacia atrás y el brazo izquierdo de Karapetyan no aguantó. El codo se dislocó en el acto y el resto del brazo cedió de una forma que dejó a la arena en shock. Los entrenadores corrieron de inmediato, la competencia se detuvo y él fue llevado para atención de emergencia. En ese momento, nadie sabía exactamente cómo estaba, solo que la situación era grave. La escena del accidente se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa edición. No fue el tipo de tragedia que implica pérdida de vidas, pero mostró con mucha claridad cómo este deporte lleva el cuerpo, o mejor dicho, el límite físico, hasta un punto al que casi nadie puede llegar. Incluso para un atleta de élite, un solo detalle fuera de lugar es suficiente para terminar en el hospital. Tal vez los Juegos Olímpicos de 1972 hayan sido los más trágicos de todos. Se celebraron en Múnich, Alemania, en una época en la que el país quería mostrar al mundo que había dejado atrás su oscuro pasado de la Segunda Guerra Mundial. Todo fue pensado para crear una imagen ligera, con estadios modernos, colores suaves y un ambiente festivo. Incluso la seguridad fue reducida para no recordar nada militar. Y justamente ahí fue donde todo salió terriblemente mal. En la madrugada del 5 de septiembre, 8 integrantes del grupo palestino Septiembre Negro saltaron la valla de la Villa Olímpica usando ropa de atleta, llevaban armas escondidas en mochilas y fueron directamente a los alojamientos de la delegación de Israel. 2 israelíes resultaron heridos y no sobrevivieron. Otros 9 fueron tomados como rehenes. La exigencia de los secuestradores era la liberación de más de 200 palestinos que estaban presos. La policía alemana intentó negociar, pero no tenía preparación para lidiar con la situación y además cometió errores básicos. Uno de ellos se volvió símbolo del desastre. Los agentes se posicionaron en el techo para actuar, sin recordar que todo estaba siendo transmitido en vivo. Es decir, los propios secuestradores podían seguir los movimientos de la policía por la televisión instalada en la habitación. Por la noche, los rehenes fueron llevados a un aeropuerto militar donde debía realizarse un rescate, pero el plan se vino abajo. Hubo un tiroteo y al final los 9 rehenes no sobrevivieron, además de un policía alemán y 5 miembros del grupo. El episodio quedó conocido como la masacre de Múnich y cambió para siempre la forma en que los grandes eventos manejan la seguridad. Hasta hoy es recordado como un punto de inflexión trágico, un momento en el que el ideal olímpico fue puesto a prueba ante miles de millones de espectadores. Uno de los momentos más tensos del levantamiento de pesas ocurrió durante los Juegos Panamericanos de Toronto, en 2015. La venezolana Génesis Rodríguez Gómez, en la categoría de hasta 53 kilos, al intentar levantar 106 kilos, Génesis perdió el conocimiento y cayó al suelo. La atleta quedó tendida, recibió atención médica y pasó varios minutos fuera de la plataforma. Pero cuando todos imaginaban que abandonaría, Génesis regresó, respiró hondo, encaró la barra nuevamente y logró levantar 109 kilos. Con eso, cerró un total de 201 kilos, la misma marca que la colombiana Rusmeriz Barbosa. La decisión se definió por el criterio de desempate, que toma en cuenta quién pesa menos. La colombiana era un poco más ligera y terminó quedándose con el oro. Génesis obtuvo la plata y aún así celebró como si fuera una victoria máxima, considerando todo lo que acababa de vivir. Días más impactantes relacionadas con los Juegos Olímpicos involucra a un atleta que ni siquiera llegó a competir. Jackson James Rice, de 18 años, era la gran apuesta de Tonga en el kitesurf y haría su debut en París. Sería algo histórico. Se convertiría en el primer atleta caucásico en representar al archipiélago. Pero,
Pocas semanas antes del viaje, la historia tomó un rumbo completamente inesperado. Jackson estaba buceando en Ha'apai, donde creció y donde su familia mantiene una posada. Según su padre, Darren Rice, el joven sufrió lo que se cree fue un apagón en aguas poco profundas. Otros buceadores lo encontraron en el fondo del mar, debajo de la embarcación. A pesar del intento de rescate, no se pudo hacer nada. La noticia tomó por sorpresa a todo el país. Jackson había conseguido su lugar al quedar en octava posición en una competencia en Australia y estaba siendo tratado como un gran candidato para la participación de Tonga en París. Para la familia y para quienes seguían su trayectoria, Jackson parecía estar al comienzo de un camino largo y prometedor. Lamentablemente, el sueño olímpico puede interrumpirse de formas totalmente imprevisibles, incluso antes de comenzar. No olvides suscribirte para ver más videos como este.